En este tutorial crearemos esta composición, para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo para ver este nuevo tutorial, que espero sea de vuestro agrado y paséis un entretenido rato haciéndolo. Vamos a comenzar creando un documento nuevo. 1920 por 1280 píxeles, 100 píxeles pulgada de resolución. De la carpeta de recursos traeremos ahora la imagen fondo. Vamos a colocarlo así mismo, añadimos una capa encima, vamos a coger el pincel súper suave, ya sabéis que todos los pinceles que utilicemos los encontraréis en la carpeta de recursos, con color blanco puesto frontal, 100 de opacidad, 100 de flujo, vamos a resaltarle un poquito más esta luz de aquí. Y encima vamos a traer la imagen cueva, que le vamos a aumentar un poco su tamaño, puede ser una cosa así, alejamos la imagen y vamos a darle más anchura para que no nos coma tanto fondo, así mismo. Nos pondremos ahora sobre esta capa de la luz que hemos añadido y traemos de la carpeta recursos la imagen roca fondo, que con este mismo tamaño nos puede valer. Esto lo vamos a colocar más o menos por aquí. Volvemos a la capa de la luz para traer por detrás de esta roca fondo la imagen barco 2, que vamos a reducir un poquito su tamaño, una cosa así nos puede valer, y esto lo podemos colocar más o menos por aquí. A esta capa le añadimos una máscara de capa. Con un pincel suave, de bordes suaves, 100 de opacidad, 100 de flujo, vamos a hacerlo más pequeño, con color negro vamos a enmascararle un poquito esta parte para fundirlo un poco más en el agua. Así, con un poco es suficiente. Nos pondremos ahora en la roca fondo y añadimos una nueva capa encima. La podemos renombrar salpicaduras de agua. Y vamos a coger ahora este pincel. Aquí mismo vamos a deformarlo estrechándolo bastante. Y vamos a hacerlo mucho más pequeño, claro. Con color blanco y vamos a darle un toque por aquí mismo. Vamos a dar un poquito más aquí, vamos a hacerlo más pequeño y hacemos lo mismo en este barco del fondo. Le damos así un toque. Cogemos la herramienta borrador con una opacidad de 30 al flujo 50, vamos a rebajarle un poquito esta parte de aquí, que no tiene que quedar tan iluminada. Una cosa así puede ser suficiente. Nos ponemos ahora ya en la capa cueva. Le añadimos una máscara de capa y con la W o de la barra de herramientas cogemos la herramienta de selección rápida. Vamos a seleccionar esta parte de la cueva. Esto lo tendremos puesto aquí para sumar a la selección y seleccionamos también esta otra parte. Una cosa así puede ser suficiente. Como nos puede hacer falta luego esta selección, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a selección, guardar selección. Y en esta ventana que sale vamos a poner de nombre cueva. Para tenerla localizada le damos OK. Ahora
control mayúsculas I para invertir la selección, y sobre la máscara de capa con color negro y el mismo pincel que tenemos, este pincel suave, el normal, normal, vamos a hacerlo más grande, vamos a enmascararle esta parte de aquí, de esta playa, y suavizamos también un poquito esto de aquí, más o menos una cosa así. Control D para deseleccionar. Nos pondremos ahora en la capa salpicaduras de agua, y de la carpeta recursos traemos por encima la imagen espuma. Directamente vamos a voltearla horizontalmente y vamos a reducir bastante su altura. Una cosa así, más o menos. Y esto vamos a colocarlo por aquí. Le añadimos una máscara de capa y con el mismo pincel que tenemos y color negro le enmascaramos toda esta parte que no nos interesa. Una cosa así. Nos ponemos ahora en la capa cueva. Traeremos por encima la imagen orilla. Vamos a aumentar un poco su tamaño, más o menos una cosa así. Añadimos una máscara de capa, con el mismo pincel lo podemos hacer más pequeño. Vamos a enmascarar toda esta parte y hacemos lo mismo por aquí, con mucho cuidado de no esconder la orilla. Vamos a suavizarle un poquito este corte también. Control que para seleccionarlo vamos a voltearla también horizontalmente. Y a esta le vamos a dar ahora más anchura. Una cosa así puede ser suficiente. Y esto lo vamos a poner más o menos por aquí. Ahora, como vemos que se ha superpuesto sobre estas rocas de la cueva, vamos a hacer lo siguiente. Nos pondremos en la máscara de capa de orilla, vamos a selección, cargar selección, y aquí vamos a buscar la selección que habíamos guardado, cueva. Damos OK, y ahora con el mismo pincel que tenemos dentro de la selección eliminamos esa parte de la orilla. Así mismo, control D para deseleccionar. Y encima de esta orilla de la carpeta de recursos traemos la imagen roca, que la podemos poner más o menos por aquí, un poco más arriba, un poco más abajo, como creamos conveniente. Como vemos también que se nos pone un poco por encima de la cueva, le añadimos una máscara de capa y con el mismo pincel, lo podemos hacer más pequeño, vamos a enmascararle esta parte. Así mismo. Y prácticamente tenemos la base de nuestra composición. Vamos a ir ahora ajustando un poco estos elementos para ir dándole un poco de ambiente a la composición. Vamos a comenzar con el barco 2. Ponemos en la capa barco 2, presionando control creamos una capa de abajo, que le vamos a señalar en gris. Modo de fusión la podemos poner multiplicar. Vamos a utilizar este color para las sombras. Y ahora con un pincel suave, una opacidad de 20, el flujo 50 puede ser, muy suave, vamos a hacerle un poquito de sombra a este barco. Teniendo la opacidad y el flujo bajo, calculamos mejor la cantidad que le damos. Siempre podremos bajar luego la opacidad de la capa. Vamos a dejarlo de momento así mismo. Nos ponemos ahora
en la capa barco 2 y añadimos una nueva capa encima como máscara de recorte, y vamos a señalarla también en gris con el mismo color, el mismo pincel, pero vamos a subir la opacidad a 50. Vamos a oscurecer el barco de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a la capa barco, vamos a bajarle la opacidad de esta capa al 50%. Y esta capa que le hemos dado la sombra por encima, modo de fusión, vamos a ponerla en subexponer color. Así mismo. Continuamos ahora con la roca fondo. Vamos a acercar un poco más la imagen. Vamos a añadir una capa encima como máscara de recorte. Vamos a señalarla en naranja. Y modo de fusión la ponemos en sobreexponer color. Vamos a poner ahora este otro color. Y con el mismo pincel, 50 de opacidad, 50 de flujo, lo podemos hacer más pequeño. Vamos a darle un poquito de iluminación por el borde de esta montaña, de esta roca. Así, con un poco puede ser suficiente. Nos ponemos ahora en la salpicadura de agua, en la capa, y añadimos encima una nueva capa, que le vamos a señalar en gris. Volvemos a poner el color de la sombra, que es este color, y con el mismo pincel, y sin exagerar mucho, vamos a darle un poquito de sombra. Podemos bajar la opacidad del pincel a 30, no hace falta que sea muy fuerte. Vamos a darle un poquito de sombra por esta parte y un poco también encima de estas salpicaduras del barco. Esta capa la podemos poner modo de fusión en superponer. Así, una cosa así puede ser suficiente. Añadimos ahora una nueva capa. Vamos a señalarla en azul y ahora pondremos este otro color, que lo podéis modificar un poco más claro como creáis conveniente. Vamos a coger el pincel de niebla y con una opacidad de 50, flujo 50, vamos a darle por encima un poquito de niebla, sobre todo al barco. Podemos hacerlo un poco más pequeño y vamos a darle el barco, sobre todo que está un poco más lejos, le damos un poquito más fuerte, así, y le damos un poco también a esta montaña. De esta manera también lo separamos un poquito más de esta primera, de la roca de la cueva. Así, con un poco es suficiente. Seleccionada esta capa, vamos hasta la sombra del barco 2, presionando mayúsculas seleccionamos todas, control G, y podemos renombrar al grupo Montefondo. Continuaremos ahora con la cueva. Nos ponemos en la capa cueva y vamos a añadir un ajuste de corrección selectiva como máscara de recorte, y aquí vamos a darle estos valores. Vamos a comenzar con el rojo y aquí en amarillo vamos a bajarle el azul tanto como menos 55 y los negros menos 25. Vamos ahora a los neutros y aquí en amarillos vamos a poner menos 4 y en los negros menos 6. Ya sabéis que estos valores los podéis modificar luego completamente a vuestro gusto. Vamos con los negros y aquí pondremos en los amarillos menos 2 y en los negros menos 2. De momento lo podemos dejar así mismo. Añadimos ahora un ajuste de curvas.
como máscara de recorte para que afecte únicamente a la cueva. Vamos a marcar aquí un punto y aquí en la entrada vamos a poner 62 y en la salida tanto como 41, y de este punto vamos a bajarle la luminosidad. Puede ser más o menos en la salida que nos dé 215, 216 por ahí, más o menos. Vamos a los azules y aquí vamos a darle un poquito de azul. Podemos poner aquí directamente 3 y de este deslizador vamos a darle amarillo tanto como, vamos a ver, con 180, si de momento lo dejamos en 180. Siempre podremos modificar luego lo que creamos conveniente. Añadimos ahora una nueva capa encima. Como máscara de recorte la podemos señalar en gris y modo de fusión multiplicar. Vamos a poner el color de las sombras, de este color, y con un pincel de bordes suaves, una opacidad de 30 al flujo 50 puede ser, vamos a darle un poquito de sombra por esta parte. Así, con un poco suficiente. Añadimos una nueva capa encima. Como máscara de recorte, esta la señalamos en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Vamos a poner ahora este color. Y cogeremos el pincel de rocas, que ya sabéis, los encontraréis todos los que utilicemos en la carpeta de recursos. Vamos a hacer mucho más pequeño y con las flechas del teclado lo giramos en la dirección que vamos a pintar las rocas. Con una opacidad de 30 al flujo 50, no hace falta exagerar mucho estas luces, vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte. Esto de una manera también muy desigual, vamos modificando la dirección del pincel, la orientación, y le damos un poquito de iluminación por aquí. Y hacemos lo mismo en estas rocas de la derecha. Una cosa así. Vamos a coger ahora un pincel normal, que lo podemos hacer más pequeño, y aquí vamos a poner un color casi blanco. Y con la misma opacidad y flujo vamos a darle un poquito de iluminación a esta esquina, prácticamente sin tocar la roca, un poco en la esquina y por aquí en algún sitio que creamos conveniente. Hacemos lo mismo por aquí un poquito. Aquí, como vemos que nos sale un poco de color azul, nos vamos a poner la máscara de capa de las curvas. Subimos la opacidad del pincel a 100, el flujo a 100, y con color negro vamos a enmascarar el color que nos da las curvas, y así le quitamos ese tono azulado. Así mismo nos lo volvemos a poner en la capa de la iluminación y con el color que hemos utilizado para la iluminación, este color, y este mismo pincel, que lo podemos hacer un poco más grande, vamos a bajar la opacidad a 30, el flujo a 50, y vamos a darle un poquito más de iluminación por esta parte de la playa, también de una manera bastante suave, no hace falta exagerarlo mucho, una cosa así puede ser suficiente. Y vamos ahora con la roca.
vamos a añadir una capa encima. Como máscara de recorte la señalamos en gris, modo de fusión multiplicar, y con el color de las sombras, este color, vamos a utilizar el mismo pincel, una opacidad de 30, el flujo 50, vamos a hacer más pequeño, vamos a oscurecerle esta parte de la roca que se quedará más a la sombra. Así mismo, con un poco también añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte la señalamos en naranja, modo de fusión, vamos a ponerla en sobreexponer color y utilizaremos el mismo color que para la iluminación de la cueva, este color, y con un pincel muy pequeño y un poquito de cuidado vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte de esta roca. Seleccionada esta capa, vamos hasta la capa de la espuma, presionando mayúsculas, Control G, y el grupo lo podemos renombrar Cueva. Nos pondremos ahora en el grupo Monte Fondo para traer por detrás de la cueva la imagen Barco 1. Clic derecho, vamos a voltearlo horizontalmente y vamos a hacerlo un poquito más grande. Una cosa así, y esto lo vamos a poner más o menos por aquí. A esta capa le añadimos una máscara de capa. Y ahora con un pincel de bordes suaves vamos a 100 de opacidad, 100 de flujo, con color negro vamos a enmascarar, vamos a limpiarle un poquito esta de aquí y vamos a enmascarar esta parte de la imagen. Así mismo. Ahora presionando control creamos una capa por debajo que vamos a señalarla en gris y modo de fusión la ponemos en multiplicar. Con este color, que es el que utilizamos para las sombras, y un pincel suave, vamos a darle una opacidad de 30, el flujo a 50, vamos a darle un poquito de sombra por esta parte, así toda esta parte, podemos hacer más grande el pincel, así mismo. Nos pondremos ahora en la capa del barco 1 y añadimos una nueva capa encima. Como máscara de recorte vamos a señalarla también en gris y modo de fusión multiplicar. Con el mismo pincel vamos a poner una opacidad de 50, el flujo vamos a bajar a 30, el flujo es la cantidad de color que le vamos a dar. Ahora presionando la tecla Alt vamos a copiar, por ejemplo, el color de aquí de esta vela y dando varias pasadas con un poco de cuidado para no mancharlo, que no quede un manchón, vamos a quitarle esta iluminación de aquí que está demasiado exagerada. Así con el flujo bajo pues controlamos mejor la cantidad de color que le damos. Una cosa así puede ser suficiente. Encima de esta capa vamos a añadir un ajuste de corrección selectiva. Como máscara de recorte y vamos a los negros. Aquí vamos a variar estos parámetros. En amarillos vamos a ponerle -4 para darle un tono un poquito más azulado. Y en los negros vamos a poner -6. Asimismo nos puede valer. Añadimos ahora una nueva capa encima. Como máscara de recorte también para que afecte únicamente al barco, vamos a señalarla en naranja y modo de fusión vamos a ponerla en sobreexposición lineal. Vamos a poner este color, que es el que hemos utilizado ya para alguna iluminación, y con el mismo pincel, una opacidad de 50, flujo 50,
nos podemos acercar al barco y hacer el pincel más pequeño, y vamos a darle un poquito de iluminación por estas partes. Podemos bajar la opacidad a 30 también, no hace falta que sea una luz muy fuerte. Así más o menos, donde vayamos viendo que le puede dar la luz más directamente. Ahora, encima de esta capa de la carpeta recursos vamos a traer estas salpicaduras, que las vamos a hacer mucho más estrechas. Y esto lo podemos poner de momento por aquí. Vamos a dar clic derecho dentro de la selección y le damos en deformar. Y vamos a darle un poquito, nos podemos acercar también, vamos a darle un poco la forma que tiene la base del barco. Puede ser, vamos a ver, una cosa así. Esta capa vamos a ponerla en luz suave. Ahora la podremos manejar también mejor para ver dónde queremos que se vea más. La bajamos un poquito más. Así mismo, una cosa así puede ser suficiente. Y vamos a añadir ahora una nueva capa encima. Esta la señalamos en azul. Vamos a poner este color. Y cogeremos ahora el pincel de niebla. Con una opacidad de 30 al flujo 50 vamos a darle muy suave un poquito de niebla por aquí. Una cosa muy suave. Así mismo. Seleccionada esta capa, presionando mayúsculas vamos hasta la sombra del barco. Seleccionamos todas, control G. Y este grupo lo renombramos barco. Nos colocamos ahora en el grupo cueva y vamos a ir colocando los elementos que completan la escena. Comenzamos trayendo de la carpeta de recursos la imagen de esta barca, que vamos a reducir bastante su tamaño. Puede ser una cosa así, y esto lo vamos a colocar por aquí. A esta capa le añadimos una máscara de capa. Vamos a acercarnos bastante más a la barca y vamos a coger ahora el pincel de salpicaduras que ya hemos utilizado anteriormente. Vamos a estrecharlo bastante y por supuesto vamos a hacerlo mucho más pequeño. Vamos a poner color negro frontal para enmascarar y una opacidad y flujo de 100. Y con un poco de cuidado vamos a enmascararlo un poquito para hundirlo en la arena de la playa. Vamos a hacerlo más pequeño, lo giramos un poco para hundirlo también aquí un poquito en el mar. Una cosa así nos puede valer. A esta capa le añadimos ahora un ajuste de curvas como máscara de recorte y vamos a bajarle mucho la luminosidad. 126, vamos a dejarlo en 120. Añadimos ahora una nueva capa encima como máscara de recorte y vamos a poner este color que ya hemos utilizado también para las iluminaciones. Vamos a coger un pincel de bordes suaves, vamos a hacer más pequeño, con una opacidad de 30, flujo 50, vamos a darle un poquito de iluminación, nos podemos acercar incluso más por esta parte de la barca. Vamos a subir la opacidad a 100
puede ser aquí en esta parte. Le daremos también un poco a la pala y le vamos dando un poco donde le puede dar un poco la luz del fondo. Podemos bajar la opacidad y vamos a darle un poquito por aquí también. Así mismo nos puede valer. Esta capa la podemos poner en modo de fusión en sobreexposición lineal. Y la podemos señalar en naranja para tenerla localizada. Vamos a añadir una capa encima que la vamos a poner en modo de fusión en multiplicar. Y pondremos el color que hemos utilizado para las sombras. Con el mismo pincel, una opacidad de 30 al flujo 50, vamos a hacerle un poquito más de sombra por esta parte de la barca y aquí por el suelo. Así puede ser suficiente. Seleccionada esta capa, presionando mayúsculas vamos hasta la capa de la barca, seleccionamos las 4 capas, control G y el grupo lo renombramos barca. Y continuamos trayendo ahora encima la imagen farol, que vamos a reducir también su tamaño bastante, una cosa así, y esto lo vamos a colocar aquí mismo. De todas maneras, ya sabéis que todos estos detalles los podéis colocar a vuestra manera, a vuestro gusto. Vamos a continuar ahora presionando control, vamos a añadir una capa debajo que le vamos a señalar en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Vamos a coger este color y cogeremos el pincel súper suave, que lo encontraréis por supuesto en la carpeta de recursos, con una opacidad de 50 al flujo 50. Vamos a darle un poquito de iluminación, un par de toques, una cosa así puede ser suficiente. Añadimos encima de esta iluminación una nueva capa, que la vamos a señalar en gris y modo de fusión multiplicar. Ahora utilizaremos este color de las sombras, o podéis poner cualquier otro oscuro. Vamos a acercarnos mucho y cogeremos un pincel de bordes suaves, que lo vamos a hacer por supuesto mucho más pequeño. Vamos a hacerlo más o menos de la anchura del farol. Vamos aquí al pincel y vamos a estrecharlo bastante, lo hacemos ovalado. Ahora con una opacidad de 100 y el flujo a 100 vamos a dar un par de toques por aquí mismo. Control T para seleccionar esta capa y vamos a aumentarle un poquito su tamaño hasta que veamos que sale un poco la sombra de este farol. Con una cosa así puede ser suficiente. Vamos a alejar un poco la imagen ahora. Nos ponemos en la capa farol y añadimos una nueva capa encima, que la vamos a señalar también en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Con el mismo color de la iluminación que le hemos dado este color, vamos a coger ahora el pincel de brillos con 100 de flujo, 100 de opacidad. Lo podemos hacer un poquito más pequeño. Vamos a darle aquí más iluminación, si con un par de toques puede ser suficiente. Ahora podemos coger este otro pincel, que lo podemos hacer más pequeño. Vamos a girarlo un poco y vamos a darle un toque así mismo. Y hacemos lo mismo, seleccionada esta capa
Vamos hasta la iluminación del fondo, control G, y el grupo lo renombramos farol. Continuaremos ahora colocando los personajes para ya completar la escena. Vamos a hacer desde la carpeta recursos la imagen del pirata, que vamos a reducir bastante su tamaño. Tendremos que tener cuidado con las proporciones que les damos a cada personaje. Vamos a ver, más o menos puede ser una cosa así. Luego siempre los podremos colocar a nuestro gusto. Y traemos ahora la mujer pirata, que también vamos a reducir su tamaño, claro. Luego, al acabar de colocarlos, veremos mejor las proporciones. Vamos a ver una cosa así, y esta la podemos poner más o menos por aquí. Y vamos con el pirata. Presionando control vamos a crear una capa debajo, que le vamos a señalar en gris, y modo de fusión multiplicar. Presionando control damos un clic sobre la miniatura pirata para seleccionarlo, y con el color de las sombras puesto frontal, este color, presionamos Alt más retroceso para rellenar la selección, control D para deseleccionar, control T para seleccionar esta capa. Damos clic derecho dentro de la selección y vamos a darle en distorsionar. Y ahora desde este punto vamos a bajarle la sombra, más o menos puede ser en esta dirección. Presionando control desde estos puntos vamos a ajustarle sobre todo los pies. Y aquí le podemos dar un poquito más de anchura también. Una cosa así. Y a esta capa podemos bajarle un poco la opacidad. Vamos a ver, un 75% puede ser suficiente. Nos ponemos sobre la capa pirata y añadimos encima una nueva capa. Como máscara de recorte vamos a señalarla también en gris. Y modo de fusión multiplicar. Con el mismo color de la sombra nos podemos acercar un poquito más a este pirata. Con opacidad de 50, flujo 50, vamos a oscurecerle toda esta parte, que queda poco más o menos a contraluz. Ahora, seleccionada esta capa, vamos a estar presionando mayúsculas hasta la capa de la sombra, control G, y el grupo lo renombramos pirata. De esta manera, si hay que moverlo, lo moveremos con su sombra y con la iluminación, con la sombra. Vamos ahora con la mujer pirata y vamos a hacer la misma operación. Presionando control creamos una capa debajo. La señalamos en gris. Presionando control damos un clic sobre la miniatura mujer pirata para seleccionarla, y con el mismo color de la sombra frontal, Alt más retroceso, rellenamos la selección. Control D para deseleccionar, control T para seleccionar esta capa. Clic derecho dentro de la selección y le damos en distorsionar. Y vamos a hacer la misma operación. Como tiene el farol ahí, más o menos podemos ponerle la sombra en esta dirección. Y esta capa de la sombra la podemos poner modo de fusión en superponer. Así mismo. Nos ponemos ahora otra vez en la capa mujer pirata. A esa capa le añadimos un ajuste de curvas
como máscara de recorte y vamos a darle un poquito más de contraste. Oscurecemos un poco de aquí, hacerlo a ojo, más o menos puede ser una cosa así, y vamos a subirle un poquito aquí la luminosidad, más o menos así. Podemos ir modificándolo luego sobre la marcha. Vamos a ir al color azul y vamos a darle un tono más azulado, subiendo desde este punto a que la salida nos dé más o menos así con 28. Podemos escribirlo directamente. Así mismo puede quedar bastante bien. Añadimos ahora una nueva capa encima. Como máscara de recorte la señalamos en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Vamos a poner este color, que ya lo hemos utilizado para la lámpara, para el farol, este color, y vamos a probar con un 50 de opacidad, 50 de flujo. Vamos a darle un poquito más de iluminación por esta parte de la mujer esta. También es conveniente modificar en algunas partes la opacidad. Así mismo. Ahora, seleccionada esta capa, presionando mayúsculas vamos hasta la capa de la sombra, control G, y el grupo lo renombramos Mujer Pirata. Y ahora, para terminar, vamos a cambiarle un poquito el tono del ambiente. Vamos a añadir un color uniforme, que pondremos este color. Y esta capa vamos a ponerla modo de fusión en luz suave. Añadimos otro ajuste de relleno de color uniforme, y ahora pondremos este otro color. Y esta capa modo de fusión vamos a ponerla en exclusión. Ahora, sobre la máscara de capa de este segundo relleno de color, con color negro puesto frontal, vamos a coger la herramienta degradado, un degradado radial. Nos saldrá negro transparente, le damos a invertir para que quede transparente negro y vamos a hacer un degradado más o menos de esta manera. Así, esta parte, el primer plano, siempre nos queda un poquito más marcado y más oscuro. Siempre ya sabéis que podéis jugar con las opacidades de estas capas, así como de cualquier otra. Y este ha sido el tutorial. Espero que haya sido de vuestro agrado y que os pueda servir también de inspiración para crear vuestras propias composiciones. Muchas gracias a todos por estar aquí y os espero en el próximo tutorial.